Las personas que triunfan en la vida son aquellas que se encuentran con el autor de la vida. Y este es el lugar donde nos encontramos como pueblo de Dios, con el Señor Jesús nuestro Salvador. Así que quédese con nosotros. Vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio de San Mateo, capítulo 10. Al comienzo del culto, posiblemente la pastora que está dirigiendo leyó estos versículos, pero muchos todavía no llegaban en ese momento. San Mateo capítulo 10, desde el versículo 26. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Vamos a volver a leer el versículo 28 para entenderlo. Dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Todos escucharon la lectura? Vivimos en una época donde se hace mercadería de muchas ideas, se hace comercio de pensamientos, y entre ellos también pensamientos religiosos, pensamientos teológicos, pensamientos que las personas sacan de su mente, no de las Escrituras, pero pretenden ser predicadores, maestros bíblicos. Hay un hombre que está diciendo que no existe el infierno y que el infierno no es un lugar de tormento. Él dice así: no es un lugar de tormento. Y también dice que el infierno es la invención de los griegos, de la que nos hemos hecho eco. Dice también que el infierno es la sepultura donde se entierra a los cadáveres. Y frente a esto, tenemos que ir a las Escrituras, si esa persona tiene razón o no, y lo habla muy vehementemente en Facebook, en YouTube, y cuestiona a los que creemos que el infierno es un lugar real y verdadero. Este no es un tema muy favorable o un tema de bendición para mucha gente. Hay muchos que tienen miedo que se hable del infierno. Sin embargo, no podemos pasar por alto algo que está escrito en la Biblia. El destino eterno del hombre es una doctrina bíblica. Si todo termina con la muerte, cuando nos entierran en el cementerio, o hay existencia y vida más allá de la muerte. Y si es una doctrina bíblica, es necesario que hablemos, prediquemos y enseñemos. La sencilla pregunta es: ¿a qué vino Jesús a este mundo? ¿Alguien tiene la respuesta? ¿A qué vino Jesús a este mundo?
a salvarnos. ¿A salvarnos de qué? ¿A dónde lleva el pecado? Lleva a la condenación eterna, al castigo eterno, al juicio eterno. La paga del pecado es muerte. Si Jesús vino a salvarnos de la condenación eterna, ¿dónde la gente incrédula que no cree en Dios, que no acepta a Jesús como su Salvador, dónde va a sufrir esa eterna condenación? ¿En qué lugar? Entonces la Biblia tiene la respuesta. El lugar que está destinado es el infierno. Entonces voy a hablarles esta mañana acerca de el destino eterno del hombre. Y cuando me toque predicar en el siguiente domingo les hablaré qué es realmente el infierno. Y luego les hablaré quiénes van a ir al infierno. Es necesario que sepamos eso, porque si no, hasta nuestra salvación la tratamos con mucha fragilidad, no le damos la importancia. Fácilmente podemos pecar, mentir, robar, engañar, maldecir, mantener ira, enojo, resentimiento, porque no entendemos que eso es peligroso y que nos puede llevar a ese lugar de condenación eterna. Alguien dice: mentes sin la debida instrucción se rebelan contra la doctrina de la perdición eterna. Y cuanto más compasivos pretenden ser por naturaleza, más se rebelan. Sin embargo, la doctrina no tiene su origen en el conocimiento humano o en el pensamiento humano, ni en la compasión humana, sino la doctrina acerca del destino eterno del hombre está en la Biblia. Y lo que se afirma en la Biblia está en consonancia con la sublime lógica de Dios o con lo que Él así ha establecido. La raíz del problema de la confusión latente en toda especulación humana está en el hecho de que el hombre no conoce el significado del pecado, tampoco conoce el significado de la santidad, y estos dos factores son casi todo lo que se implica en el tema del infierno. Lamentablemente, al considerar el destino eterno del hombre, no podemos prescindir de este asunto. Tenemos que hablar. Dwight L. Moody decía, el predicador inglés, cuando se habla del infierno debe hablarse con las lágrimas en los ojos, porque no es un lugar bonito, no es un lugar apropiado, es un lugar terrible. Cuando dice la palabra, y no temáis a los que matan el cuerpo, la parte física, pero el alma no pueden matar. Habla de los perseguidores, habla de los enemigos. Cuando los cristianos, los apóstoles, los profetas padecían persecuciones, martirios, y eran muchos de ellos descuartizados, quemados, y el Señor les estaba diciendo: ustedes van a ser perseguidos, van a ser llevados ante las autoridades y van a ser torturados, pero no teman a los que matan el cuerpo. ¿Quiénes son los que matan el cuerpo? Son los hombres, es la enfermedad. Mas el alma no pueden matar. Cuando ese hombre que dice que el alma es el cuerpo, está diciendo
de acuerdo a su pensamiento. Aquí el Señor hace una clara diferencia entre el cuerpo y el alma. El cuerpo pueden matar, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que tiene poder para matar el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Y quién es el que tiene ese poder? No es el diablo, sino Dios en su justicia. El que tiene poder para matar el cuerpo y el alma, ¿dónde? En el infierno. Quiere decir que la gente va a ir también, alma y cuerpo, al infierno. Nombres que la Escritura da al infierno. En el Antiguo Testamento, gran parte del Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo de los judíos. Y en ese idioma hebreo hay una palabra que aparece en nuestras Biblias. Antes se escribía Sheol, S-H-E-O-L. Ahora aparece Seol con ese nombre. Esa palabra expresa la morada o condición de los difuntos y siempre denota la ausencia de la presencia y comunión de Dios con los que están en el Seol. Aun cuando la doctrina sobre el infierno no está en el Antiguo Testamento, no está bien desarrollada tan claramente, pero sí tenemos la doctrina bien desarrollada y clara en el Nuevo Testamento. Sin embargo, hay ciertos lugares que el Seol se vislumbra como lugar de tormento y de condenación en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio capítulo 32, 33 al 35 dice, si está saliendo en la pantalla, ustedes lo pueden constatar. Dice, veneno de serpientes es su vino y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Mía es la venganza, Dios está hablando, mía es la venganza y la retribución. La palabra retribución es recompensa o paga. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. El día de su aflicción se refiere a ese lugar de condenación. Y ese lugar que está preparado para las personas que se apartan de Dios, que viven contrarias a las leyes de Dios. En Números 16:33 dice, y ellos con todo lo que tenían, descendieron vivos ¿a dónde? Al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Esto fue con motivo de la rebelión de Coré y los que se confabularon con él. La tierra les abrió y les tragó. Y entonces dice, descendieron al Seol todos ellos. En Job 24:19, la sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve. Así también el Seol a los pecadores. ¿Quiénes aparecen en el Seol? Díganme por favor, ¿quiénes aparecen según Job 24:19 en el Seol? Los pecadores. Salmo 9:17 dice, a ver, ahí está, Salmo 9:17. Lean fuerte todos, 1, 2 y 3. Los malos serán trasladados ¿a dónde? Al Seol. Todas las gentes que se olvidan, tome nota de eso. No dice aquí los cuerpos simplemente como para ir a la sepultura. Dice los malos serán trasladados al Seol y todas las gentes que se olvidan
o que le dan la espalda a Dios. Salmo 6:5. Porque en la muerte no hay memoria de ti. Eso le está diciendo David a Dios. En el Seol, ¿quién te alabará? No hay alabanza a Dios en el Seol. Solamente hay lamento, queja y tristeza. Oseas 13:14. De la mano del Seol los redimiré. Esta es una profecía. Cuando Dios dice que va a redimir a su pueblo de la mano del Seol. Los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. El Señor está diciendo, el único que puede librar del Seol, que nos puede sacar del pecado que lleva al Seol, es Dios mismo. Aparte de Él, nadie puede sacarnos o evitar que vayamos a ese lugar. Estos son algunos versículos que hablan del infierno en el término Seol hebreo en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es el Señor Jesucristo quien nos da la más profunda enseñanza sobre el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir en la cruz? Porque nos amó tanto. Y Él no quiere que vayamos a ese lugar de condenación, de castigo y de dolor eterno. Y por eso es que no solamente que murió para salvarnos, sino que nos enseñó, nos advirtió para que nosotros no vayamos a ese lugar. Por eso todos nosotros podemos recibir a tiempo estas advertencias. Y designa el infierno con los siguientes nombres. Este es en el Nuevo Testamento. El primer término en el Nuevo Testamento que designa el infierno es Gehenna. ¿Qué es Gehenna? Es la forma del hebreo Hinnom, una hondonada al sur de Jerusalén, que tras las abominaciones cometidas en aquel lugar fue convertido en botadero de basura para consumirla en fuego permanente. Dice, en ese lugar hay un fuego permanente, siendo así el símbolo más apropiado para describir la condición de los difuntos impíos que están en ese lugar. Es un lugar geográfico, real, Hinnom, al sur de la ciudad de Jerusalén, allá en Israel. Por eso en Mateo 5:22, y vamos a prestar atención, que no se duerma nadie. ¿Sabe que cuando Juan Wesley, el predicador inglés, estaba predicando en un culto de avivamiento, un incrédulo, enemigo del evangelio, había ido a matar a Juan Wesley con su pistola bajo la casaca, y se sentó en uno de los primeros asientos para que en algún momento lo disparase. Pero en ello, como el poder del Espíritu Santo se estaba moviendo, porque Dios respaldaba el ministerio de Juan Wesley, entonces el hombre, en medio del mensaje, tiró el revólver arriba, gritó y dijo: veo al infierno abrirse bajo mis pies. Dios lo estaba mostrando a ese hombre, que el infierno se abría para recibirlo. Por eso es importante que nosotros prestemos atención. Dice en Mateo 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Cuántos de ustedes se han enojado alguna vez contra su hermano?
será culpable de juicio. Subráyenlo. No lo pasen por alto así nomás. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Necio quiere decir loco, idiota, algo por el estilo, insultar a su hermano. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y ese pasaje nos dice, por tanto, cuando lleves tu ofrenda al altar y te acuerdas que tienes algo contra tu hermano, antes de ofrecer tu ofrenda, regresa, retrocede y arregla ese enojo, ese resentimiento, esa amargura que tienes con tu hermano, con tu hermana. Y las ofrendas que nosotros damos son nuestras alabanzas, nuestra adoración, nuestra oración, nuestro propio cuerpo. Los versículos de San Mateo 5, 27 al 30 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué hay que hacer? Sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado ¿a dónde? Al infierno. ¿Quién estaba diciendo estas palabras? El Señor Jesús. Versículo 30, y si tu mano derecha, levanten su mano derecha, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Está hablando del pecado de los ojos, el pecado de la codicia, el pecado de la lujuria, el pecado de la altanería, que muchas veces miramos con ojos altaneros al prójimo, al hermano, al esposo, a la esposa. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, es como decir, evítalo. No permitas que te haga pecar. Igual si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿cómo podemos pecar con nuestras manos? ¿Saben? Pecamos con nuestras manos cuando robamos. ¿Me está escuchando? No sé de qué manera robamos. A veces comienza por lo pequeño. Pecamos con nuestras manos cuando señalamos a alguien. Ese es el culpable, ese es el pecador, esa es la persona que vive de esta manera y cosas por el estilo. Estamos señalando a la gente sin mirarnos primero a nosotros mismos. Pecamos con las manos cuando golpeamos. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, evítalo, es como cortarlo. Porque mejor es que entres manco al cielo que irte con tus manos o con tus brazos sanos al infierno. ¿Quién dijo estas palabras? Dígalo fuerte, ¿quién enseñó estas cosas? El Señor Jesús. Mateo 10, 28, donde hemos leído: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. No tienen autoridad para matar el alma. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. ¿Dónde? En el infierno. Mateo 18, 7 al 9. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Ay de aquel. Eso es un ay de grito. Digan ay de aquel. De aquel hombre o de aquella mujer por quien viene el tropiezo. ¿Qué es tropiezo? Es como poner piedra en el camino o tener una zanja en el camino, un hueco en el camino.
Y alguien que está caminando y no se da cuenta y tropieza en la piedra, tropieza en la zanja. Cuando un cristiano, después de entregar su vida al Señor, anda en el pecado, anda en el mundo, hace las cosas pecaminosas, está poniendo piedras en el camino para que otros tropiecen. ¿Me están escuchando? Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego. ¿Qué clase de fuego? Díganlo fuerte, ¿qué clase de fuego? Fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un ojo, solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno de fuego. Mateo 23, 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis más mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Quién dijo estas palabras? El Señor Jesús. Está hablando de la hipocresía, del fingimiento. Está hablando de que a veces nos apresuramos a juzgar a los demás, a atacar a los demás de pecado, de cosas. Por eso el Señor dice, para evitar esto de ofender a otros, de murmurar contra otros, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano? Cosa insignificante. Y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. ¿Están escuchando? Primero saca la viga que está en tu ojo, es decir, el pecado, tu defecto más visible, más peligroso. La paja que está en el ojo de tu hermano es menos peligroso que la viga que está en tus ojos. Primero saca tus defectos y luego dirás a tu hermano, permíteme sacarte la paja que está en tu ojo. Porque entonces a los fariseos les dice: ustedes hacen de la gente sus prosélitos, sus seguidores, hacen parte de su grupo religioso, van por mar y tierra buscando prosélitos. Prosélito en ese tiempo eran los gentiles que se hacían judíos por el rito de la circuncisión. Y una vez hecho un prosélito, lo hacen dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ojalá que en nuestra iglesia, la hermosa, los hermanos nuevos no tropiecen en nuestra conducta incorrecta, no se escandalicen. Cuidemos nuestro testimonio personal, cuidemos nuestro comportamiento, cuidemos nuestras lenguas, que no usemos fácilmente para denigrar, para murmurar, criticar y dañar a las personas, porque hay un peligro. ¿Y cuál es el peligro? De que podemos aparecer en ese lugar de condenación eterna. Lucas 12, 4 y 5 dice: mas yo os digo, amigos míos, mas yo os digo, hermanos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo a este: temed. Temed a Dios, que tener reverencia. Él es el juez supremo. Él es el que va a juzgar a cada uno de acuerdo a sus obras.
Nosotros no tenemos que convertirnos en jueces. Nuestro deber como cristianos es levantar, no aplastar. Si alguien tropieza, si alguien cae, hay que levantarlo y no aplastarlo hablando mal de esa persona, quien quiera que sea. Porque tú también puedes tropezar, tú también puedes caer. Así que todos estos versículos en el idioma griego hablan de Gehenna, de ese lugar donde hay fuego eterno. Pero también la Biblia dice del infierno que es las tinieblas de afuera, símbolo de total exclusión de la presencia y comunión con Dios. Así está descrito o definido el infierno, las tinieblas de afuera. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados. ¿A dónde? ¿A dónde? A las tinieblas de afuera. ¿Qué va a pasar allí? Allí será el lloro y el crujir de dientes. Segunda Tesalonicenses 2:9 dice, los cuales sufrirán ¿qué? ¿Qué van a sufrir? Díganlo por favor, ¿qué van a sufrir? Pena de eterna condenación. Excluidos, digan excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando predicamos el Evangelio tenemos que decirle con claridad a la gente, tú necesitas arrepentirte del pecado que te lleva a la condenación eterna, al infierno de fuego. Te excluye de la presencia de Dios. Estás lejos de Dios. Pero no lo digas como una condenación, como una amenaza. Dilo con el corazón quebrantado, para que esa gente entienda y se arrepienta. Pero también la Biblia dice que en el infierno hay fuego eterno. Digan, fuego eterno. Es decir, ese fuego nunca se apaga. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, ¿a dónde? Al fuego eterno. ¿Preparado para quiénes? Para el diablo y sus ángeles. La gente puede argumentar o puede conjeturar cómo un Dios de amor nos va a enviar a ese lugar de fuego eterno, de candela eterna. Si Dios quisiera enviarnos a ese lugar, jamás hubiera hecho nada para salvarnos. Él no quiere que vayamos a ese lugar. Por eso envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz y que nosotros seamos salvos creyendo en Él. Y ese lugar, el fuego eterno, el infierno, no fue preparado para el hombre. Fue preparado para el diablo y sus demonios, los ángeles que se rebelaron, para ellos. ¿Quién es el que tienta? ¿Quién es el que lleva por caminos oscuros, por caminos torcidos? ¿Quién es el que lleva a esos lugares de perdición, de pecado, de vicios? Es el diablo. Y la gente prefiere ir para esos lugares. Cierra su corazón para Dios, cierra sus oídos para Dios y escucha esos malos consejos de malos amigos usados por demonios. Y van a esos lugares de perdición. ¿Qué están escogiendo? Dios nos ha dado la libertad de escoger o el cielo o el infierno. Tú tienes esa libertad. Con mucho respeto, dígale al que está a su lado, tú tienes la libertad de escoger entre el cielo y el infierno.
Dios no escoge eso. Finalmente ni el diablo escoge eso. Uno mismo escoge. Cada uno escoge el lugar a donde puede llegar. En Marcos 9, 42 al 48, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Están escuchando? Fuego eterno, al fuego que no puede ser apagado. ¿Quién puede apagar? Dice, un bombero murió y fue al cielo. Y allí no sé si San Pedro, como cree la gente. Aquí no hay fuego para apagar. Abajo en el infierno hay fuego. Puedes ir al infierno a apagar el fuego. Pero el bombero no tiene esa autoridad para apagar ese fuego. Al fuego que no puede ser apagado. Donde el gusano de ellos, de los que están en el infierno, no muere. Y el fuego nunca se apaga. ¿Qué es ese gusano? Donde el gusano de ellos no muere. De los que están en el infierno. ¿Qué es ese gusano? ¿Sabe qué es ese gusano? Es la conciencia remordida, culpable, lamentándose. ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no presté atención? ¿Por qué no obedecí? ¿Por qué no leí? ¿Por qué no me preocupé por evitar ir a ese lugar? Conciencia remordida, gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Dice el versículo 45, y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Versículo 47, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se... Ese es fuego eterno. ¿Sabe por qué el Señor repitió una y otra vez? ¿Cuál fue su propósito? Es que nosotros somos tardos para escuchar. Es que nosotros somos duros para entender. Y por eso es que el Señor tenía ese método de repetir y repetir hasta que entendamos bien. Qué bueno es el Señor que nos advierte a tiempo. Levante su mano y diga: gracias por advertirme a tiempo, antes que la muerte me sorprenda. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Está hablando claro. ¿Quién es el que dijo estas cosas? ¿Quién enseñó esto? El Señor Jesús. Por eso en el Nuevo Testamento la doctrina del infierno está ya desarrollada. Aquí ya no hay tapujos, aquí ya no hay peros, aquí ya no hay excusas. Ya el Señor está diciendo, Jesucristo está diciendo. Inclusive antes de llegar a la cruz estaba enseñando todas estas cosas. También el infierno se define como castigo eterno. Digan: castigo eterno. Castigo eterno significa dolor y sufrimiento que no tiene fin. Quiere decir que en ese lugar el sufrimiento no tiene fin. Mateo 25, 46 dice:
e irán estos al castigo eterno. ¿Y los justos a dónde? ¿A dónde quiere ir usted? ¿Al castigo eterno o a la vida eterna? ¿Cuántos de ustedes quieren ir a la vida eterna? Levante su mano y diga: yo quiero ir a la vida eterna. No quiero ir al castigo eterno. No quiero ir al infierno. Líbrame, por favor. Son dos lugares. La gente, los materialistas, los escépticos, los gnósticos nos dicen: ¿y quién sabe si hay cielo o infierno? Dice, ese es un cuento inventado por la religión. Yo les preguntaría a ellos: ¿Jesucristo es un personaje inventado por la mente humana? ¿Jesucristo es un personaje ficticio? ¿Es una fábula? ¿O Jesucristo es real? Cuando celebramos la Navidad, ¿qué estamos recordando? ¿Una fábula? No, Jesucristo se hizo hombre, vino a este mundo. Así que, ¿quién conoce el cielo y el infierno? Díganme, ¿quién conoce? Jesucristo, digan Jesucristo. Y por eso es que nos enseña y nos advierte. Pero también al infierno se le conoce como juicio eterno. Los condenados están bajo el juicio de Dios por haber blasfemado contra el Espíritu Santo. En Marcos 3:29 dice la palabra: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Hoy, ¿cómo tratamos al Espíritu Santo de Dios? El que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón, ni en este siglo ni en el futuro. El único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos los demás pecados son perdonados por el Señor, por más graves que sean, pero menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Me están escuchando? Pero escuche, ¿qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Muchos tienen enseñanzas erradas cuando hablan de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús dijo estas palabras cuando Él estaba echando fuera demonios de un endemoniado. Y los religiosos, fariseos y escribas dijeron: Jesús o este hombre echa fuera los demonios por Beelzebú, el príncipe de los demonios. O sea que con el espíritu del demonio está echando fuera los demonios. Jesús dijo: un reino dividido contra sí mismo no prosperará. ¿Cómo el demonio puede echarse fuera a sí mismo? Cualquier pecado que ustedes cometan les será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Cuando está obrando Dios, el Espíritu Santo, está bautizando, está sanando, está operando milagros, y alguien se apresura a decir: no, esa es obra de demonio. ¿Me está escuchando? Esa es blasfemia contra el Espíritu Santo. Atribuir a Satanás las obras del Espíritu Santo. Rápidamente alguien: mira, todos ellos son endemoniados. Esos que están hablando en lenguas, esos que están sanando o están haciendo milagros son endemoniados. Cuidado. Primero averigua bien las cosas, no te apresures. Donde actúa el Espíritu Santo hay paz, hay orden, hay decencia, hay convicción, hay gozo, hay alabanza y adoración. Donde actúa el diablo hay confusión, hay terror, hay espanto.
desesperación. ¿Me están escuchando? Dice, también el infierno es conocido como día de la ira de Dios. El pecado es ofensa directa a Dios, por eso provoca su ira. Todo pecado. En Romanos 2:5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amigos y hermanos, lo peor que al hombre le puede pasar es endurecer su corazón contra Dios, contra el Salvador Jesucristo. Despreciar el amor de Dios por una botella de cerveza, por un baile engañoso, por cualquier pecado. Despreciar a Jesucristo, eso es lo peor que le puede pasar. Porque para su propio bien, para su futuro se le está hablando, para que no vaya a la condenación eterna. Cristo Jesús quiere perdonar sus pecados. El Señor quiere salvarlo de ese lugar. Pero por tu corazón, por tu dureza de corazón, que no se quebranta, que no se abre, y por tu corazón no arrepentido de tus pecados, atesoras, estás guardando para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Pero ese no lo puede pasar solamente a un inconverso, lo puede pasar a un cristiano que guarda enojo mañana, día y noche, duerme con su enojo, duerme con su ira, duerme con su rabia, duerme con su amargura, nunca arregla, no pide perdón. También al cristiano le puede pasar eso. Por eso es que el Señor dice, antes que se ponga el sol, pues anda, arregla con tu adversario. Confiesa tus ofensas, confiesa tu pecado y pide perdón. Amén. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Antes de conocer a Cristo, nosotros también vivimos así. ¿En qué cosas? En los deseos de nuestra carne, de nuestra naturaleza humana, haciendo la voluntad de nuestra carne, lo que nos impulsa, lo que nos lleva a hacer cosas indignas. Y éramos también, o hacíamos las cosas que venían a nuestra mente, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Nuestra naturaleza era ser pecadores, nuestra costumbre, nuestros hábitos era ser pecadores y malos y perdidos y perversos. Lo mismo que los demás que ahora viven en esa condición. Pero gracias a Dios que el Evangelio llegó a tiempo a nuestra vida. Alguien nos predicó de Jesucristo. Alguien nos habló que había perdón y salvación en Cristo Jesús. Podemos caer de rodillas, hermanos, al pensar de qué condición el Señor nos sacó, nos libró, y gracias a su misericordia, gracias a su bondad. También el infierno es conocido como el pozo del abismo, el pozo del gran abismo. Apocalipsis 9:1 dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Apolión es la palabra que ha escrito Apalio. Apolión, el pozo del gran abismo, de donde salieron demonios en forma de escorpiones. ¿Quiénes habitan en el infierno? ¿Quiénes son los habitantes de ese pozo del gran abismo?
los demonios. La pregunta es, a ver, los demonios habitan en ese lugar, en el pozo del gran abismo. Y en el cielo, ¿quiénes habitan? Los ángeles de Dios y los salvos en Cristo Jesús. ¿A dónde quiere ir usted? ¿Con quiénes quiere juntarse? ¿Con los demonios o con los ángeles del Señor? ¿Con los salvados del Señor? Apocalipsis 21 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Diga gloria a Dios. Se acerca tu hora, dígale, se acerca tu hora. Demonio, tentador, perverso, malo, se acerca tu hora. ¿Qué más? Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años del reinado de Jesucristo. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo para ya recibir la sentencia final e ir al fuego y al castigo eterno. Este lugar no nos corresponde. Diga, ese lugar no me corresponde a mí. Eso le corresponde al diablo, a la serpiente antigua que tentó a Eva, hizo caer y sembró toda la maldad en el mundo. A él le corresponde. A mí me corresponde el cielo, diga. A mí me corresponde el paraíso de Dios. Me corresponde la morada de Dios. Jesucristo vino a sacarme de esa condenación. Pero también el infierno se conoce como tormento eterno. ¿Sabe qué significa tormento? Ausencia total de paz por los siglos de los siglos. Apocalipsis 14:11 dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Ahora escuchen bien, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿Cuándo es que la gente va a recibir la marca del anticristo? Cuando la iglesia sea arrebatada, digan, cuando la iglesia sea arrebatada, cuando los salvos ya se vayan a la morada celestial y el anticristo irrumpa en el mundo con su reinado. Y lo primero que va a hacer es, ¿me perteneces? Déjate poner la marca 666 o en la palma de la mano 666. Si no permites que te ponga la marca, entonces vamos a la guillotina, vamos a la hoguera, vamos a la muerte. ¿Me está escuchando? Les hablaré en otro momento acerca del anticristo. También el infierno es conocido como el lago de fuego que arde con azufre. No con leña, sino con azufre. Apocalipsis 14, 9 y 10 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Apocalipsis 19, 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 20, 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Y qué va a pasar allí?
y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿a dónde fue lanzado? ¿Qué es el libro de la vida? Hay un libro que se llama el libro de la vida. Es como un padrón que se usa en las asociaciones, en las instituciones, donde están inscritos todos los socios, los que pertenecen a esa asociación o a esa institución. Y en el cielo hay ese libro de la vida. ¿Por qué se llama libro de la vida? Porque los nombres que están escritos allí son aquellos que han escapado de la muerte eterna, de la condenación eterna, y reciben la vida eterna. Cuando un pecador en cualquier lugar, yo le encontré a un hombre tocando su acordeón en una avenida principal en la ciudad de Huaraz. Yo era muchacho perdido. Lo escuché diciendo: en mis pecados fui a Jesús, mostréle mi dolor, perdido errante vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, do primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo lavé. Fe allí por fe, vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Estaba tocando ahí su acordeón, pero luego dijo, y la gente escuchándole, luego dijo: yo era un hombre perdido, mujeriego, borracho, tocaba para las fiestas, hice tantas cosas perversas y malas, pero un día escuché la palabra de Dios, que alguien me habló de Jesús. Abrí mi corazón y entregué mi vida a Cristo. Ahora soy perdonado y soy salvo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir algo parecido? Ahora soy salvo. Ahora mis pecados son perdonados. No por la religión, no por los hombres. Jesucristo perdonó mis pecados. Pero algo más. Dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este versículo lo voy a reservar para predicarles quiénes irán al infierno. Ahí está la lista. Y hay otras listas en diferentes partes de la Biblia. Pero qué terrible. ¿Quiénes van a ir a ese lugar que arde con fuego y azufre? Los cobardes. ¿Cuántos cobardes vuelven al mundo, al pecado? Traicionan a Cristo después de haberse entregado por no luchar contra el diablo, contra el mundo, contra el pecado. Los incrédulos, los que no creen en Jesucristo. Los abominables, que hacen cosas sucias, y homicidas, y fornicarios, y hechiceros. Los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda.
¿Sabe por qué llama muerte segunda? Es la muerte espiritual eterna. La primera muerte es la muerte física y la muerte segunda es la muerte espiritual, separación eterna de Dios. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Si tú has estado descuidando tu vida espiritual, no demores en volverte a Dios. Si tú estás permitiendo sentimientos, pensamientos, comportamientos indignos, incorrectos delante de Dios, no demores ni siquiera una hora. Vuélvete a Dios lo más pronto que puedas. Y si tú por primera vez estás escuchando, mire, hay ese lugar terrible de tormento, de castigo, de sufrimiento eterno. Pero Jesucristo vino a salvarnos de ese lugar. Después de escuchar la sentencia o la disertación sobre el infierno, ¿alguien podía atreverse a desafiar el infierno? ¿Usted sería capaz de desafiar el infierno? ¿Quiere Dios que el hombre vaya al infierno? No, Él no quiere. Diga, Él no quiere. Pero el hombre merece el infierno. El hombre pecador que no se arrepiente, sí merece. Pero el que se arrepiente no merece ese lugar. ¿Dios preparó el infierno para el hombre? Dígame la verdad. ¿Preparó para el hombre? ¿Para quién entonces? ¿O para quiénes? Para el diablo y sus ángeles. ¿Y por qué los hombres van a ir a ese lugar? Por no arrepentirse de sus pecados. Hermanos, el peor pecado, escuchen y aquí termino, el peor pecado no es ser asesino, no es ser brujo, idólatra, no es robar, ser adúltero y cosas por el estilo. El peor pecado es rechazar a Jesucristo. Porque el asesino, el brujo, el idólatra, quien quiera, si acepta a Jesucristo, puede ser perdonado y recibir la salvación. Pero el que rechaza a Jesucristo, entonces rechaza todo lo que Él ha hecho. En la cruz, su amor lo desprecia, su amor por preferir el mal, el pecado, el vicio, al compadre, a la comadre. El Señor te está llamando esta mañana a tomar una decisión. O quieres ir al cielo o al infierno. ¿Quieres la vida eterna o la condenación eterna? Los que quieren ir al cielo e ir a la vida eterna, pónganse de pie. Y los que quieren ir al otro lugar, bueno, decidan ustedes. En mis pecados fui a Jesús, mostréle mi dolor, quiere decir yo le confesé mi pecado. Perdido y errante, extraviado, vine a la luz y Él me bendijo en su amor, me perdonó en su amor. En Jesús solamente está la salvación para el hombre. Solo en Jesús está el amor divino, porque de tal manera Dios nos amó que envió a su Hijo a este mundo. Solo en Jesús está la luz. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas.